La luz de la mañana se filtraba a través de las contraventanas talladas de la vieja casa de la calle del Carmen de Segovia. Consuelo estaba de pie junto a la ventana, observando el intrincado dibujo de las sombras sobre las baldosas de terracota del suelo. Sus finos dedos se deslizaban distraídamente por el alféizar de madera, suave como la seda por el paso de los años. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho y las tostadas de ajo calientes, el desayuno tradicional que le preparaba a Ramón todas las mañanas desde hacía 7 años. La casa había sido heredada de la abuela de Ramón, doña Esperanza. Poco antes de morir, la anciana había insistido en que su nieto favorito y su joven esposa se instalaran aquí. En estas paredes vive el amor verdadero, decía, acariciando las fotografías amarillentas de ella misma, muy joven, junto a su difunto marido. Consuelo amaba esta casa con todo su corazón, sus suelos chirriantes, las vidrieras del salón, el patio con el naranjo y el viejo pozo. «Consuelo». La voz de Ramón llegó desde el dormitorio del primer piso. «¿Has visto mi corbata azul? ¿La del hilo de plata?» «En el armario, a la derecha, donde siempre está», replicó ella sonriendo. Incluso después de tantos años juntos, Ramón no recordaba dónde estaba cada cosa. Pasos apresurados en las escaleras, y su marido apareció en la cocina, alto, esbelto, con una camisa blanca como la nieve y un traje oscuro. Las canas en las sienes no hacían sino realzar su elegancia. Consuelo le admiró involuntariamente. En momentos así, volvía a sentirse como la chica de 25 años que se había enamorado de él a primera vista en la exposición de arte moderno. «Hoy llegas tarde», comentó, sirviéndole café en su taza de barro azul favorita. «Reunión importante con inversores». Ramón le besó la mejilla, aspirando de paso el aroma de su pelo. «Quieren construir un nuevo complejo de apartamentos en el centro histórico. Si sale bien, será un gran avance para nuestro despacho». Consuelo asintió, intentando no mostrar preocupación. En los últimos meses, Ramón se había quedado cada vez más a menudo en el trabajo, hablando de proyectos importantes, reuniones, nuevos clientes. Su estudio de arquitectura prosperaba de verdad, pero a veces sentía que su marido se implicaba demasiado en su trabajo, distanciándose de ella. «No te olvides que hoy viene doña Carmen», le recuerda. «Tenemos que hablar de la exposición de los trabajos de mis alumnos». Ramón asintió distraído, consultando los mensajes de su teléfono. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla. Su rostro se tensó por un momento, pero enseguida se suavizó. «Lo siento, cariño. Hoy no podré asistir. Reunión imprevista con los contratistas. Estarás bien sola, ¿verdad?» Consuelo permaneció en silencio. Ramón nunca se había perdido un acontecimiento importante en su vida. Estaba orgulloso de su trabajo en la escuela de arte, admiraba su talento como profesora y a menudo decía que podía ver la chispa de Dios en cada niño. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un motor. Había llegado el taxi que todas las mañanas llevaba a Ramón a su oficina en el centro de la ciudad. Se terminó el café de un trago, volvió a besarle la mejilla y salió a toda prisa por la puerta. «¡No me esperes para cenar!», gritó desde el umbral. Se oyó un portazo y la casa se quedó en silencio. Consuelo se hundió lentamente en una silla, mirando el café sin terminar en su taza. Algo había cambiado en sus vidas, pero no sabía qué era. Quizá era el curso natural de las cosas. 7 años de matrimonio, un hogar establecido, hábitos que con el tiempo se convierten en rutina. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Gabriel, su viejo amigo y terapeuta a tiempo parcial. «Buenos días, dormilona», pudo oír la sonrisa en su voz. «¿Qué tal si damos un paseo hasta la galería? Quiero enseñarte algunas obras nuevas». Gabriel había llegado a sus vidas hacía 3 años, cuando Consuelo trataba de superar una depresión tras otro intento fallido de embarazo. Ramón insistió en que acudiera a un terapeuta, y resultó ser una de las mejores decisiones que tomó. Gabriel no solo la ayudó a superar la angustia, sino que se convirtió en un amigo íntimo de su familia. «Tengo clase con el grupo de los más pequeños dentro de 1 hora». Se levantó Consuelo, empezando a recoger la mesa. «Pero estoy libre después de comer». «Genial. Al mismo tiempo puedes contarme cómo van los preparativos de la exposición. Por cierto, ¿has hablado con Ramón de unas vacaciones de verano?» Consuelo se quedó helada. Efectivamente, habían planeado ir a la Provenza en verano.
Ramón se lo había prometido como regalo de bodas, pero en las últimas semanas había evitado hablar de vacaciones, alegando que estaba muy ocupado. «Todavía no hay nada seguro», respondió evasiva. «Ramón tiene mucho trabajo». «Entiendo». La voz de Gabriel destelló con una extraña entonación. «Nos vemos entonces. Y no te olvides de traer los bocetos para la exposición». Colgando el teléfono, Consuelo se acercó a la ventana. El patio estaba bañado por la luz de la mañana. El naranjo proyectaba caprichosas sombras sobre las losas de piedra. Las palomas correteaban alrededor del pozo, correteando sobre las piedras calentadas por el sol. Hacía 7 años que ella y Ramón se habían mudado a esta casa, llenos de esperanza y planes de futuro. Recordaba cómo habían arreglado cada rincón de la casa, elegido los muebles, discutido sobre el color de las cortinas y la disposición de los cuadros. Cómo soñaban con una habitación infantil en el primer piso, imaginaban cómo mecerían la cuna y leerían cuentos de hadas. Pero el cuarto de los niños seguía siendo una habitación cerrada con cajas sin embalar. Tras el tercer intento fallido de FIW, los médicos dijeron que las posibilidades de quedarse embarazada eran mínimas. Ramón la había abrazado entonces con fuerza y le había prometido que lo conseguirían, que lo importante era que se tenían el uno al otro. Consuelo sacudió la cabeza, alejando los pensamientos tristes. Tenía que prepararse para ir a trabajar. Los alumnos del grupo de los más pequeños la esperaban a las 10. Hoy pintarían un bodegón de frutas y había que preparar el atrezzo. Subió al dormitorio y empezó a cambiarse. La camisa arrugada de Ramón estaba tirada en el sillón. Debía de habérsela probado esta mañana y la había dejado a un lado. Al enderezar la tela, Consuelo se quedó helada al percibir en el cuello el olor, tenue pero inconfundible, de un perfume desconocido. El corazón le dio un vuelco y las náuseas le subieron a la garganta. No, se reprendió mentalmente. Podría ser el olor de un cliente o de un empleado de la oficina. Ramón suele celebrar reuniones, hablar con la gente, pero el gusano de la duda ya se había colado en su alma, envenenando el curso habitual de la vida. Los últimos meses, los retrasos en el trabajo, las citas anuladas, los despistes de su marido, todo se sumaba a un cuadro desagradable en el que temía siquiera pensar. Sonó el timbre. Consuelo se apresuró a bajar las escaleras. En el umbral estaba doña Carmen, la directora de la escuela de arte, una mujer pequeña y enérgica con una mirada perspicaz en sus ojos oscuros. «Por supuesto, lo entiendo. Una reunión de negocios». Doña Carmen sacudió la cabeza después de escuchar la explicación de la ausencia de Ramón. «Todos los hombres son iguales. Para ellos el trabajo es más importante que cualquier otra cosa». Pasaron al salón donde Consuelo había dispuesto los bocetos para la futura exposición. Doña Carmen escrutó el trabajo de las alumnas, tomando notas en su cuaderno. «Tenéis un talento asombroso», comentó mirando una acuarela de Rosa, de 12 años. «Especialmente esta niña. Hay mucha sinceridad y dolor en su trabajo. ¿Cómo te las arreglas para encontrar un enfoque para cada niño?» Consuelo se encoge de hombros. «Intento sentir sus estados de ánimo, entender lo que quieren expresar. El arte es siempre una conversación con tu propia alma». «¿Y cómo son tus propias obras?» Doña Carmen la miró atentamente. «Hace mucho tiempo que no muestras cuadros nuevos». «No escribo», confesó Consuelo. «Quizá más adelante». Cuando doña Carmen se marchó, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la calle vacía. El pueblo se iba despertando poco a poco. Las pequeñas tiendas abrían. Las amas de casa tendían la colada en cuerdas entre las casas. Los ancianos se reunían en el café de la esquina. A las 2 de la tarde, Consuelo se reunió con Gabriel en la galería. Su amigo parecía preocupado, aunque intentaba ocultarlo tras su habitual sonrisa amable. «Has adelgazado», comentó, mirándola atentamente. «¿No duermes bien?» «Estoy bien», mintió ella. «Solo mucho trabajo con la preparación de la exposición». Gabriel negó con la cabeza. «Consuelo, ya lo sabes. No tienes por qué fingir conmigo. ¿Qué pasa?» Ella permaneció en silencio, mirando los cuadros de las paredes de la galería. ¿Cómo hablar de la vaga ansiedad que le roía el alma? De la inexplicable sensación de que su vida perfecta empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes? «Ramón ha cambiado», dijo finalmente. ¿O soy yo quien ha cambiado? No lo sé. A veces creo que vivimos en realidades distintas.
Gabriel le cogió la mano. ¿Quieres hablar de ello? Pero ella negó con la cabeza. Hablar era admitir que había un problema, y ella aún no estaba preparada para eso. Aquella noche, de vuelta en la casa vacía, Consuelo deambuló largo rato por las habitaciones. Cada cosa guardaba recuerdos de días felices. Fotografías en las paredes, recuerdos de sus viajes, cuadros que habían elegido juntos. El despacho de Ramón estaba perfectamente ordenado. Siempre era meticuloso en su trabajo. Acomodó la pila de papeles sobre el escritorio y, de repente, se fijó en un sobre desconocido. Dentro había una factura de El Jardín, el restaurante donde habían celebrado su compromiso. La fecha de la cuenta era la noche anterior, cuando Ramón supuestamente llegaba tarde a una importante reunión con un cliente. 2 copas de vino, postre para 2, velas. Consuelo se hundió lentamente en la silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La realidad que tanto le había costado construir durante todos estos años empezaba a resquebrajarse, revelando un vacío aterrador. Sonaron pasos en la puerta. Ramón había vuelto. Volvió a meter el billete en el sobre, con las manos temblorosas. La voz de Ramón sonó en el pasillo. «Cariño, ¿estás en casa?» «En el estudio», contestó ella, tratando de mantener la normalidad en su voz. Ramón apareció en la puerta, cansado, con la corbata aflojada. Olía al aire del atardecer y a algo más, algo sutilmente familiar, el mismo perfume. «Siento llegar tan tarde», se acercó y le besó la cabeza. La reunión se alargó. «¿Ya has cenado?» «No me apetecía», se levantó, evitando su mirada. «¿Qué tal la reunión con los inversores?» Durante una fracción de segundo, Ramón dudó. «Oh, sí. Ha ido muy bien. Creo que aceptarán nuestras condiciones». «¿En el jardín?» La pregunta salió de su propia boca. Ramón se quedó helado, con el rostro débilmente tenso. «¿Qué?» «Nada». Consuelo se dirigió a la puerta. «Voy a darme una ducha». En el cuarto de baño permaneció largo rato bajo los chorros calientes, dejando que el agua se llevara las lágrimas que se avecinaban. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos, recuerdos, sospechas. 7 años de matrimonio, 7 años de amor, de confianza, de planes compartidos. ¿Podría arruinarse todo? La velada transcurrió con la rutina habitual. Cena, noticias en la televisión, conversación sobre los planes para mañana. Ramón estaba inusualmente locuaz, hablando del nuevo proyecto, bromeando. Solo sus ojos delataban su tensión interior. Por la noche Consuelo no pudo dormir durante mucho tiempo. Ramón dormía tranquilamente a su lado y ella miró en la oscuridad, recordando su primer encuentro. Una exposición de arte contemporáneo en la Galería San Miguel. Ella era una joven artista que presentaba su obra. Él era un arquitecto de éxito que había acudido invitado por unos amigos. Mercedes, la propietaria de la galería, les presentó. «Ramón, tienes que ver la obra de esta chica. Tiene tanta luz». Se detuvo ante su cuadro Waiting, la silueta de una mujer junto a la ventana, difuminada por la lluvia. Hablaron hasta que cerró la galería y luego pasearon por las calles nocturnas, compartiendo sueños y miedos. 6 meses después, se casaron. Doña Esperanza bendijo su unión y les regaló esta casa, una vieja mansión con 5 generaciones de historia. «Aquí vive el verdadero amor», repetía. ¿Dónde está ahora ese amor? La mañana encontró a Consuelo en el taller del desván. No recordaba haber subido aquí por la noche, pero tenía delante un caballete con un lienzo en blanco y los dedos manchados de pintura. Por primera vez, en muchos meses, tuvo ganas de pintar. El lienzo reveló poco a poco el retrato de una mujer, ella misma, pero como si fuera una extraña, con una sonrisa congelada y los ojos vacíos. A sus espaldas, la figura oscura de un hombre, borrosa como un fantasma. Y entre ambos había un abismo infranqueable de insinuaciones y mentiras. «Dios mío, Consuelo». La voz de Ramón la hizo estremecerse. Se quedó en la puerta del taller, atónito. «¿Qué pasa?» «La verdad», contestó ella en voz baja, sin volverse. Un pesado silencio flotaba en la habitación. En algún lugar del piso de abajo sonó el teléfono de Ramón, una melodía especial para llamadas de trabajo. Se detuvo un segundo, se dio la vuelta y bajó las escaleras a toda prisa. Consuelo siguió pintando, ajena a la hora que era. Con cada pincelada, el cuadro se volvía más y más revelador.
dejando al descubierto lo que ella se había negado a ver durante tanto tiempo. Su vida perfecta era solo un bello decorado tras el que se escondía una realidad muy distinta. Por la noche, Pilar, su madre, la llamó. «Hija, últimamente estás muy rara. ¿Por qué no vienes el fin de semana?» «Estoy bien, mamá», mintió Consuelo habitualmente. «Solo mucho trabajo». «¿Sabes?», dijo Pilar vacilante, cuando me enteré de su aventura, yo también fingí que todo iba bien. Pero el silencio no cura, solo carcome el alma. Consuelo cerró los ojos. Claro que su madre lo entendía, ella había pasado por lo mismo hacía 30 años, pero su padre había encontrado la fuerza para admitir su error, para disculparse. Habían conseguido mantener unida a la familia. Pero, ¿qué pasará con su matrimonio? ¿Tendría Ramón el valor de confesar? ¿Tendría ella la fuerza para perdonar? La vida perfecta estaba reventando por las costuras, revelando su indecoroso lado oculto, pero en algún lugar de su mente había esperanza. Tal vez estaba equivocada. Quizás había una explicación sencilla. Por la noche soñó con doña Esperanza. La anciana señora estaba sentada en su sillón favorito y revisaba fotografías. «El amor verdadero vive entre estas paredes», repetía, pero las fotografías estaban llenas de rostros extraños, siluetas borrosas, sombras del pasado y del futuro, y el aroma de un perfume desconocido flotaba en el aire, cambiando para siempre el olor familiar de su hogar. Hacía 8 años, la Galería de San Miguel tenía un aspecto diferente, más luminosa, más espaciosa, con altas ventanas arqueadas que dejaban entrar la luz del sol. Consuelo recordaba cada detalle de aquella tarde, el olor a pintura fresca, el tintineo de las copas, las voces apagadas de los visitantes. Su primera exposición individual. Mercedes, la galerista, correteaba entre los invitados, ajustándose de vez en cuando las pesadas pulseras de plata que llevaba en las muñecas. «Consuelo, cariño, ven aquí, quiero presentarte a alguien». A regañadientes, se separó de su conversación con un anciano coleccionista que mostraba interés por su trabajo. Mercedes estaba junto a un hombre alto con traje gris. Su pelo oscuro estaba ligeramente húmedo, al parecer había llovido recientemente. «Ramón Hernández», le presentó Mercedes, «estrella emergente de la arquitectura. Ramón, esta es Consuelo Mendoza, la autora de estas asombrosas obras». Sonrió, tendiéndole la mano. «Me impresionó especialmente el cuadro Esperando. Hay algo evasivo». Consuelo recordaba la obra. La había pintado después de romper con su primer amor serio, Javier. La silueta de la mujer en la ventana, difuminada por la lluvia, es una metáfora de la soledad y la esperanza. «¿Sabes algo de arte contemporáneo?», preguntó ella, tratando de ocultar su excitación. Ramón irradiaba una energía peculiar, era imposible apartar la mirada de él. «Más bien lo siento», miró pensativo el cuadro. «La arquitectura y la pintura se parecen mucho. Creamos espacios donde viven las emociones». Hablaron hasta que cerró la galería. Ramón habló de sus proyectos, de su sueño de crear edificios que se convirtieran en nuevos símbolos de la ciudad. Consuelo compartió sus pensamientos sobre el arte, sobre lo importante que es conservar la capacidad de dejarse sorprender por el mundo. «Se hace tarde», interviene Mercedes. «Es hora de que cierre la galería. Deja que te acompañe», se ofreció Ramón. «Fuera está lloviendo». Deambularon por la ciudad de noche, escondiéndose de la lluvia bajo los estrechos tejadillos de las casas antiguas. Ramón habló de su infancia en esta ciudad, de su abuela Esperanza, que le había inculcado el amor por la arquitectura. «¿Conoces esa casa antigua de la calle del Carmen? ¿La de las vidrieras?», preguntó. «Esa es la casa de mi abuela. Ella dice que en ella vive el amor verdadero». «Parece una historia para una novela», sonrió Consuelo. «Más bien el comienzo de una nueva historia». Su mirada era seria y cálida al mismo tiempo. Se casaron 6 meses después. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y familiares. Doña Esperanza insistió en que los recién casados vivieran en su casa. «Ahora lo veo. Tú eres la elegida», le dijo a Consuelo la víspera de la boda. «La que mantendrá el amor entre estas paredes». Los primeros años del matrimonio estuvieron llenos de felicidad. Consuelo amuebló la casa, siguió pintando y empezó a dar clases en una escuela de arte. Ramón trabajaba en nuevos proyectos, su estudio de arquitectura va ganando fama poco a poco. Y entonces comenzaron los intentos de tener un hijo.
Mes tras mes, esperanza y decepción. Médicos, pruebas, procedimientos. El primer intento fallido de FIB, el segundo, el tercero. No es el fin del mundo, dice Ramón, abrazándola tras otro resultado negativo. Lo principal es que nos tenemos el uno al otro. Pero algo se rompió en su relación. Consuelo se encerró en sí misma, dejó de escribir. Ramón llegaba cada vez más tarde al trabajo, inmerso en nuevos proyectos. Hace 3 años, cuando la depresión alcanzó su punto álgido, Ramón insistió en acudir a un terapeuta. Así fue como Gabriel llegó a sus vidas. Un hombre tranquilo y atento, con una capacidad asombrosa para encontrar las palabras adecuadas. La infertilidad no es un juicio, dice. Es importante encontrar un nuevo significado, nuevas metas. Poco a poco, Consuelo empezó a salir de su depresión. Se lanzó de cabeza a la enseñanza, descubriendo en sí misma un nuevo talento. La capacidad de encender en los niños el amor por el arte. Y hace 6 meses, en el estudio de arquitectura de Ramón, apareció una nueva empleada, Lorena Valverde. Consuelo la conoció en una fiesta de empresa. Joven, brillante, ambiciosa. Tiene un verdadero talento para el diseño, dice Ramón, y un don increíble para las tendencias actuales. Lorena mantenía un perfil bajo, pero a sus ojos tenía una férrea determinación para triunfar. Procedía de una familia pobre y se había abierto camino por su cuenta, sin contactos ni patrocinios. Mi madre ha trabajado como criada en casas ricas toda su vida, me dijo durante la cena. Me juré a mí misma que lo haría mejor. Consuelo sintió entonces que algo iba mal. Tal vez la mirada demasiado intensa de Lorena a Ramón, tal vez su exagerada atención a las palabras de la joven empleada. Pero apartó esos pensamientos. Ahora, al recordar los acontecimientos de los últimos meses, percibía cada vez más signos preocupantes. Reuniones tardías, cenas de negocios, toques casuales, sonrisas especiales. Lorena entraba a menudo en el despacho de Ramón sin llamar y discutía largo y tendido con él los detalles de los proyectos. Su perfume, Consuelo reconocía ahora el aroma, dejaba un leve rastro en el aire. «Eres demasiado imaginativa», decía Pilar cuando su hija intentaba compartir sus dudas. «Ramón te quiere. Es incapaz de traicionarte». Pero Pilar sabía de lo que eran capaces los hombres. 30 años atrás, su marido, el padre de Consuelo, se había encaprichado de una joven secretaria. La historia era banal, empresario de éxito, chica guapa, romance de oficina. Pilar callaba, fingía que no pasaba nada. Hasta que un día encontró un peine extranjero de pelo largo y rubio en el bolsillo de su marido. La conversación fue dura, pero sincera. El padre admitió su culpa, rompió la relación con su amante e hizo todo lo posible por mantener unida a la familia. «A veces los hombres necesitan perder algo para darse cuenta de su valor», dijo Pilar. Consuelo volvió al presente. Al otro lado de la ventana del estudio amanecía, y sobre el caballete había un retrato inacabado. Ella misma, con la sonrisa congelada y los ojos vacíos. A sus espaldas, una figura masculina se oscurecía y otra silueta asomaba cerca. Una silueta femenina, borrosa pero adivinable. «¿Estabas despierta?» Ramón apareció en la puerta del taller. Arrugado, con ropa casera, parecía confuso. «Trabajando», señaló con la cabeza el cuadro. Ramón se acercó y miró el lienzo. Su rostro cambió y ella vio miedo en sus ojos por primera vez. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «¿Sobre qué?» Su voz sonaba tranquila, aunque su corazón estaba a punto de saltarle del pecho. «Sobre nosotros, sobre el futuro». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba una excitación extrema. «Sobre seguir adelante con nuestras vidas». «¿Con Lorena?» La pregunta estalló por sí sola. Ramón se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Un pesado silencio flotaba en la habitación, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de pared. «¿Lo sabes?», soltó por fin. «Ahora sí». Consuelo se volvió hacia la ventana. Tras los cristales, la ciudad se estaba despertando. Tiendas que abrían, gente que se apresuraba a trabajar, los primeros coches que tocaban el claxon. Su vida perfecta, construida durante 7 años de matrimonio, se desmoronaba como un castillo de naipes. Se avecinaba una difícil conversación que lo cambiaría todo. Pero ahora se sentía extrañamente aliviada de no tener que fingir que todo iba bien. Sonó el timbre. Entraba la primera alumna, la pequeña Rosa. Consuelo miró el reloj.
Tengo clase. Hablaremos esta noche. Ramón asintió y salió en silencio del taller. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe. Se iba a trabajar. A casa de Lorena. Consuelo bajó a reunirse con su aprendiz. Necesitaba pasar el día, dar clases, sonreír, hablar de arte, y esta noche comenzaría un nuevo capítulo en su historia. ¿Cuál sería? En la vieja casa de la calle del Carmen, donde doña Esperanza decía que vivía el amor verdadero, las sombras del pasado se espesaban, presagiando una tormenta. El día se alargaba interminablemente. Consuelo dirigía mecánicamente las clases, revisaba los trabajos de los alumnos, hacía comentarios sobre la técnica del dibujo. Por fuera permanecía tranquila y serena, pero por dentro todo temblaba ante la inminente conversación con Ramón. La pequeña Rosa, la más sensible de sus alumnas, notó algo raro. «Señora Consuelo, hoy pareces diferente». «Solo cansada», sonrió ella, arreglándole a la niña un mechón de pelo que se le había salido de la coleta. «A ver qué tienes». Rosa dibujó una familia. Madre, padre y hermano pequeño. Al fondo se veía su casa, que parecía la casa de pan de jengibre de un cuento de hadas. Una familia feliz, unos padres cariñosos, una infancia despreocupada. Todas esas cosas que ahora le parecían tan frágiles e inalcanzables a Consuelo. «Un trabajo precioso», elogia. «Me gusta especialmente cómo has transmitido la luz de las ventanas». Después de clase, Consuelo llamó a Gabriel. Su voz mesurada siempre tenía un efecto tranquilizador. «¿Podemos vernos?», ella le preguntó. «Necesito un consejo». Quedaron en verse en un pequeño café cerca de la plaza. Era su lugar especial. Servía el mejor chocolate caliente de la ciudad y nunca tenía prisa. Gabriel ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Delante de él había una taza de café frío y un libro abierto. Siempre llevaba algo para leer. «Pareces agotada», comentó en lugar de saludarla. «¿Qué te pasa?». Consuelo se sentó enfrente, apretando el bolso entre las manos. «Ramón tiene una aventura con Lorena». Gabriel guardó silencio, mirándola detenidamente. «¿Estás segura?». Él mismo lo admitió, o mejor dicho, no pudo negarlo cuando se lo pregunté directamente. «¿Y cómo te sientes?». Era una pregunta extraña. ¿Qué puedes sentir cuando tu mundo se desmorona? Dolor, resentimiento, rabia, desesperación, todo mezclado, pero sobre todo agotamiento. «¿Sabes?», habló despacio. «Casi me alegro de que se haya aclarado. Los últimos meses han sido insoportables. Esta incertidumbre, la sospecha, intentar fingir que todo va bien». En una mesa vecina, una pareja joven se daba de comer pasteles. Reían y hacían planes para el fin de semana. Consuelo se sorprendió envidiando su actitud despreocupada. «¿Cuánto hace que empezaste a notar los cambios?», preguntó Gabriel. «Probablemente desde aquella fiesta de empresa en la que vi por primera vez a Lorena». Algo cambió en el comportamiento de Ramón. Se volvió distraído, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a mirar constantemente el teléfono. «¿Y antes no había esos signos?», se pregunta Consuelo. Después de los intentos fallidos de fecundación in vitro, se habían distanciado mucho. Ella había caído en la depresión, él en el trabajo. Pero entonces Ramón seguía siendo atento, cariñoso. Era él quien había insistido en ver a un terapeuta. «No», empezó hace poco. Primero las pequeñas cosas. Una corbata olvidada fuera de lugar, un nuevo hábito de ducharse justo después del trabajo, citas canceladas. Luego las llamadas perdidas, las facturas extrañas de restaurantes, el olor del perfume de otras personas. Gabriel escuchaba atentamente, sin interrumpir. Había genuina simpatía en su mirada, pero había algo más en ella, algo de eufemismo. «Tenemos que hablar esta noche», continuó Consuelo. «Dijo que sobre el futuro, sobre cómo seguir viviendo. Estoy temiendo esta conversación». «¿Por qué?». «Porque podría arruinarlo todo por completo. Ahora mismo todavía tengo esperanzas de que podamos superarlo, arreglarlo. Pero después de la conversación, no terminó. Empezó a llover fuera de la ventana. Una fina llovizna como la noche en que conoció a Ramón. Las gotas caían por el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. ¿Sabes?». Gabriel dejó el libro a un lado. A veces la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la incertidumbre. Al menos sabrás a qué te enfrentas. «¿Y si no estoy preparado para esa verdad?». «Eres más fuerte de lo que crees», sonrió suavemente.
Y tienes amigos que te apoyarán, pase lo que pase. Consuelo sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Se apresuró a volverse hacia la ventana, tratando de recomponerse. Lo siento, murmuró. Normalmente controlo mejor mis emociones. No te disculpes. Tienes derecho a sentir dolor. Siguieron sentados un rato más, hablando de pequeñas cosas, la próxima exposición, los nuevos alumnos, el libro que estaba leyendo Gabriel. Poco a poco, Consuelo sintió que la tensión se relajaba un poco. Gracias, dijo al despedirse. Eres un verdadero amigo. Llámame después de que hablemos, le pidió. Cuando quieras. Consuelo volvió a casa empapada. La lluvia se había intensificado y se había olvidado el paraguas en la escuela de arte. La luz estaba encendida en el pasillo. Ramón ya estaba en casa. Estaba sentado en el salón, hojeando unos papeles. Había una botella de vino y 2 copas en la mesita, así que se estaba preparando para hablar. Cámbiate de ropa, dijo, levantando la vista. Estás toda mojada. Consuelo subió en silencio al dormitorio. Se quitó la ropa mojada y se puso un vestido de casa. El espejo reflejaba a una mujer pálida y de mirada mustia. ¿Era realmente ella? Cuando bajó, Ramón ya había servido vino en copas. Tinto, su favorito, un Rioja del año 2000. Siempre lo bebían en ocasiones especiales. Siéntate, le señaló la silla de enfrente. Tenemos que hablar seriamente. Sobre Lorena, no sonó como una pregunta. Sí, bebió un sorbo de vino. Y sobre nosotros, sobre lo que está pasando. ¿Y qué está pasando, Ramón? Se quedó callado un momento, ordenando sus pensamientos. Me enamoré. No lo planeé, no lo quería, pero sucedió. Terminó ella por él. Sí, y no sé qué hacer al respecto. Podrías empezar por no engañar a tu mujer. La amargura irrumpió en su voz. He intentado luchar contra ese sentimiento. Se pasó una mano por la cara. Realmente lo he intentado. Pero Lorena, ella me entiende como nadie. Hablamos el mismo idioma. Tenemos intereses comunes, sueños comunes. ¿No compartimos tú y yo los mismos sueños? ¿7 años de matrimonio no significan nada? Sí que significa. La miró a los ojos. Eres una mujer maravillosa, Consuelo, inteligente, con talento, hermosa, pero estos últimos años es como si hubiéramos vivido vidas paralelas. Después de esos intentos fallidos de FIB. No te atrevas, se levantó bruscamente. No te atrevas a usar eso como excusa. No estoy poniendo excusas, se levantó también. Solo intento explicarlo. Nos hemos distanciado el uno del otro. Tú te has sumergido en tu mundo, pintura, estudiantes, yo en el trabajo, y en algún momento llegó un hombre que resultó ser más joven, más fresco, sin el lastre de las decepciones pasadas. Se rió Consuelo con amargura. No se trata de la edad, objetó Ramón. Lorena es simplemente diferente. ¿Y qué sugieres? Tomó otro sorbo de vino, como armándose de valor. Lo he pensado mucho, y he llegado a la conclusión de que no quiero perderte ni a ti ni a ella. Consuelo se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Tal vez podríamos llegar a un acuerdo, vivir los 3 bajo el mismo techo. Muchas parejas modernas practican relaciones abiertas. Sintió que las náuseas le subían a la garganta, un zumbido en los oídos. ¿Realmente estaba sugiriendo esto? ¿Estás loco? Le tembló la voz. ¿Estás sugiriendo que viva en la misma casa que tu amante? No digas eso, refunfuñó él. Lorena no es solo una amante. La quiero. Pero también te quiero a ti. De otra manera, pero te quiero. Y no quiero haceros daño a ninguno de los dos. ¿Y no me harás daño ahora? Entiéndelo. Dio un paso hacia ella. Estoy tratando de encontrar una solución que convenga a todos. Esta casa es lo suficientemente grande. Cada uno tendrá su espacio, su vida. Pero podemos mantener a la familia unida, no destruir lo que hemos pasado tantos años construyendo. Consuelo lo miró como si fuera un extraño. ¿Dónde estaba el Ramón que ella conocía? ¿El que hablaba de amor eterno, de fidelidad, de valores familiares? ¿Y Lorena? Le preguntó. ¿Sabe ella lo de tu propuesta? Sí. Él desvió la mirada. Lo hemos hablado. Está dispuesta a intentarlo. Claro que sí, rió Consuelo con amargura. Ganarlo todo y no perder nada.
¿Quién se negaría? Estás siendo injusta. Lorena realmente quiere que todo sea justo, abierto. Justo, levantó la voz. Honesto es cuando no engañas a tu mujer. Honesto es cuando no le ofreces vivir bajo el mismo techo con una amante. Intento hacer lo correcto. Él también empezaba a molestarse, ofreciendo una solución civilizada en lugar de la sórdida historia habitual de divorcio y escándalo. ¿Civilizada? Ella negó con la cabeza. ¿Sabes lo que diría tu abuela? Ella solía decir que en esta casa vive el amor de verdad. Amor de verdad, Ramón, no esta farsa moderna que ofreces. Los tiempos cambian, dijo él con terquedad. El amor puede ser diferente, pero no falso. Se dirigió a las escaleras. No viviré en la misma casa con tu señora, y si no puedes elegir entre nosotros, yo elegiré por ti. Estás siendo egoísta, gritó tras ella. Ni siquiera intentas llegar a un acuerdo. Consuelo se detuvo en medio de las escaleras. ¿Sabes lo que es egoísta? Querer tenerlo todo a la vez sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Tú no buscas el compromiso, Ramón. Quieres un capricho para tus engaños. Subió al dormitorio y cerró la puerta. Se desplomó en la cama, con la cara enterrada en la almohada. No llores, simplemente no llores. Las lágrimas no arreglarían nada. Fuera de la ventana sonaba la lluvia. En algún lugar del piso de abajo, Ramón paseaba por el salón. Ella podía oír sus pasos. Luego la puerta se cerró de golpe y se fue. Probablemente a casa de Lorena, a discutir lo egoísta que era y lo poco dispuesta que estaba a transigir. Consuelo permaneció inmóvil, escuchando el tamborileo de las gotas en el alero. En su cabeza se arremolinaban retazos de la conversación. El amor puede ser diferente. Una solución civilizada. Parejas modernas. Con qué bellas palabras había intentado disfrazar la traición. Sonó el teléfono. Pilar. Una madre siempre intuía cuando algo le pasaba a su hija. ¿Qué te pasa?, preguntó sin preámbulos. Ramón me propuso hacer un trío. La propia Consuelo se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Con ella, con Lorena. Se hizo el silencio al otro lado del hilo. Entonces Pilar maldijo en voz baja, la primera vez que su hija recordaba. Ahora voy, dijo. No lo hagas, mamá. Necesito estar sola. ¿Estás segura? Sí, solo mantente en contacto. Vale. Pilar se quedó callada. Sabes, cuando tu padre... De todas formas, al principio yo también quería estar sola, pero luego me di cuenta de que a veces estar solo empeora el dolor. Te llamaré mañana, prometió Consuelo. Ahora tengo que pensar. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un borrón. En algún lugar, en aquella bruma acuosa, estaba Ramón. Tal vez caminaba ahora por las calles de su ciudad, bajo la misma lluvia que el día en que se conocieron, solo que ahora caminaba hacia otra. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Gabriel. ¿Cómo estás? Vivo, me escribió. Hablamos. ¿Necesitas ayuda? No, solo sé un amigo. Siempre. Consuelo bajó al estudio. El retrato inacabado la miraba con reproche. La mujer de la sonrisa congelada, el hombre en la sombra detrás de ella, y ella, la otra, la silueta borrosa que había invadido sus vidas. Cogió un pincel y lo empapó en pintura roja. Unas pinceladas afiladas y unas grietas sangrientas se extendieron por el lienzo, separando las figuras, desgarrando el espacio del cuadro en pedazos. Ya está, susurró. Más verdadero ahora. La noche pasó sin dormir. Consuelo se sentó en un sillón junto a la ventana, envuelta en una vieja tela escocesa, y pensó en lo extraña que era la vida. Hacía 7 años estaba segura de haber encontrado a su único amor, de que su matrimonio sería diferente a los demás, fuerte, honesto, eterno. Y ahora se sienta sola en la casa vacía donde una vez vivió el amor verdadero e intenta comprender en qué momento todo se torció. Quizás cuando no pudo tener hijos, o cuando se encerró en su depresión, o cuando Ramón empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. El teléfono estaba en silencio. No había llamado ni enviado mensajes. Probablemente también estaba despierto pensando en sus propios pensamientos, en lo cómodo que sería organizarlo todo según su plan. Una casa grande, 2 mujeres compartiendo su amor, un enfoque moderno de las relaciones, una solución civilizada. Al amanecer, Consuelo cayó finalmente en un sueño agitado. Soñó con doña Esperanza.
Estaba en la puerta de la casa y meneaba la cabeza. Así no es como imaginaba el futuro de esta casa, así no. Se despertó con el sonido de la lluvia, que seguía cayendo, como si llorara sus sueños rotos. Había un sobre en la mesilla de noche. Después de todo, Ramón había venido por la noche. Siento la conversación de anoche, escribió. No pretendía hacerte daño. Solo intento encontrar una salida que mantenga intacto lo bueno que hay entre nosotros. Por favor, piénsalo. Podríamos intentarlo, al menos intentarlo. Te quiero, pero también la quiero a ella. ¿Acaso el amor tiene que estar limitado por fronteras? Consuelo arrugó la carta y la tiró al cesto. ¿El amor no debe estar limitado por fronteras? No, el amor debe ser sincero, debe respetar los sentimientos del otro, debe poder tomar decisiones, no esconderse detrás de palabras bonitas sobre las relaciones modernas. Sonó el timbre. Rosa, la primera alumna. Empezaba un nuevo día y había que seguir adelante. Enseñar a los niños a ver la belleza en las cosas sencillas, a encontrar la luz incluso en los colores más oscuros. Y por la noche, esta noche le contestaría a Ramón. Que el amor no es una ganga ni un compromiso, que no se puede construir la felicidad sobre la desgracia de otro, y que no está dispuesta a compartir su marido, su casa o su vida con quien la arruinó. Las grietas invisibles de su relación se hicieron evidentes, convirtiéndose en defectos insalvables, y ninguna bella palabra sobre enfoques modernos del amor podía llenarlas. Consuelo escribió su carta a Ramón durante todo el día. Empezaba, la rompía, volvía a empezar. Las palabras parecían vacías, incapaces de expresar la profundidad de su dolor y su decepción. Al anochecer, un sobre blanco yacía sobre la mesa con un breve texto. No te compartiré a ti, ni la casa con otra mujer. Esto no es un compromiso, sino una humillación. Tienes que elegir. No porque yo quiera, sino porque es la única manera justa. Si ella es tu elección, lo entiendo. Pero pretender que puedes hacer un trío sin lastimar a nadie es una mentira. Tienes una semana para decidir. Selló el sobre y lo puso sobre la mesa del recibidor, donde Ramón solía dejar las llaves. Luego subió al estudio, el único lugar de la casa donde aún podía respirar. El lienzo con el retrato inacabado la esperaba. Las grietas rojas que habían aparecido durante la noche se habían secado hasta parecer cicatrices. Consuelo cogió el pincel, pero no pudo trabajar. La imagen de Lorena se alzaba ante sus ojos. Joven, luminosa, segura de sí misma. En aquella fiesta de empresa se mantenía modesta, pero había una fuerza interior en cada uno de sus movimientos. Mi madre ha sido criada toda su vida, dijo entonces. No había vergüenza en esas palabras, sino un desafío. Sabía lo que quería de la vida y estaba avanzando hacia su objetivo. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Un número desconocido. ¿Señora Hernández? Sonó una voz de mujer, joven. Soy Estela Valverde, la madre de Lorena. Tenemos que hablar. Consuelo sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿La madre de Lorena? ¿Una mujer que se había pasado la vida trabajando como criada en casas adineradas? ¿Sobre qué? Su propia voz sonaba apagada. Sobre nuestros hijos y sobre lo que está pasando. Acordaron reunirse dentro de una hora en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Consuelo conocía el lugar. Era donde se reunían las criadas y cocineras de las casas adineradas para comentar noticias, compartir cotilleos. Estela Valverde era una mujer menuda y enjuta, de rostro cansado y los mismos ojos oscuros que Lorena. Se sentó en la mesa del fondo con una taza de café frío delante. «Siéntese, señora Hernández», señaló la silla de enfrente. «Siento molestarla, pero tenía que verla». Consuelo se sentó en silencio. ¿Qué puede decirle a la madre de la mujer que arruinó su matrimonio? «Sé lo de la aventura», dijo Estela sin rodeos. «Lorena me lo contó ayer, y también sé lo de la propuesta de hacer un trío. ¿Por qué querías verme?» Estela guardó silencio un momento, mirándose las manos, callosas por el trabajo, con la piel agrietada. «Sabes, he soñado toda mi vida con que mi hija tuviera una vida mejor que la mía. Le enseñé a trabajar duro, a ser inteligente y decidida, pero no le enseñé a destruir familias ajenas. Es una mujer adulta», dijo Consuelo en voz baja. «Toma sus propias decisiones». «Sí, una mujer adulta y muy testaruda. Cuando quiere algo, va a por ello. Pero ahora se está equivocando. Y tu marido también. ¿Por qué piensas eso? Porque la felicidad construida sobre la infelicidad de otra persona no durará mucho».
Estela levantó la mirada. Sé de lo que hablo. Mi marido también me dejó por otra, una más joven, más guapa, con más éxito. Me quedé sola con la pequeña Lorena en brazos. Tal vez por eso creció para ser una depredadora. Había amargura y algo más en su voz. ¿Culpa? ¿Remordimiento? He intentado hablar con ella, continuó Estela, pero no me escucha. Dice que le quiere, que haría cualquier cosa, incluso vivir en la misma casa que su mujer. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Y qué dice su marido? Se preguntó de pronto Consuelo. ¿Es feliz con esa otra mujer? Murió hace 5 años, de un infarto, y esa mujer le dejó hace tiempo por otro, más joven, más rico. Nunca se duermen en los laureles. Se quedaron en silencio. En las mesas vecinas, las mujeres discutían sobre sus anfitriones, compartían noticias, reían. La vida ordinaria seguía como siempre. No puedo prohibirle a Lorena que vea a su marido, dijo finalmente Estela. Pero quería que lo supieras. No lo apruebo, y este plan de vivir juntos es una locura. ¿Por qué has venido a mí? Porque alguien tiene que parar esta farsa. Y porque, vaciló, porque limpio las casas de mujeres como tú todos los días. Veo cómo sufren cuando sus maridos las abandonan por jóvenes amantes. No quiero que mi hija sea la causa de ese sufrimiento. Consuelo se levantó. Gracias por hablar, señora Valverde, pero me temo que no podemos hacerles cambiar de opinión. Tal vez. Estela también se levantó. Pero podemos mantenernos al margen. Afuera lloviznaba una fina lluvia. Consuelo se dirigió a casa, reflexionando sobre la conversación con la madre de Lorena. Extrañamente, se sentía mejor después del encuentro, como si el peso de la soledad se hubiera aliviado un poco. En casa se sorprendió al encontrar a Ramón y Lorena sentados en el salón. Estaban hablando tranquilamente de algo, pero dejaron de hablar cuando ella llegó. ¿Qué significa eso? Consuelo se detuvo en el umbral de la puerta. Tenemos que hablar, se levantó Ramón. Los tres. Yo no... Por favor, la interrumpió Lorena. Escúchanos. Consuelo se dejó caer lentamente en la silla. La joven de enfrente parecía tranquila, solo sus dedos frotaban nerviosos el borde de su blusa. Sé que acabas de hablar con mi madre, empezó Lorena. Me llamó justo después de conoceros. ¿Y? Ella está mal. Lo que pasó con ella y mi padre es otra historia. Ramón y yo nos queremos de verdad, y queremos hacer las cosas bien, honestamente. ¿Honestamente? Consuelo sonrió con amargura. ¿A eso le llamas honestidad? Sí, dijo Lorena con firmeza. Podríamos haber seguido viéndonos a escondidas, o Ramón podría haberte dejado por mí, pero elegimos un camino diferente, abierto, moderno. ¡Basta! Consuelo se levantó bruscamente. Dejad de hablar de relaciones modernas y matrimonios abiertos. Solo queréis legitimar el engaño, hacerlo aceptable, pero no funciona así. No nos estáis dando una oportunidad, intervino Ramón. Ni siquiera estáis intentando entender... ¿Entender qué? ¿Que estás enamorado de una mujer que tiene la mitad de mi edad? ¿Que ella haría cualquier cosa por estar contigo? ¿Que los dos pensáis que soy anticuada y cerrada de mente porque no quiero formar parte de esta farsa? Señora Hernández, se adelantó Lorena. Comprendo sus sentimientos, pero piénselo, ¿no es mejor llegar a un acuerdo que arruinarlo todo por completo? ¿Compromiso? Consuelo se volvió hacia ella. ¿Pensaste en mis sentimientos cuando empezaste tu aventura con mi marido? ¿En cómo sería para mí verte todos los días en mi casa? ¿En oírte retirarte al dormitorio con él? ¿En compartir contigo la cocina, el baño, el salón? Lorena desvió la mirada. Por primera vez, su confianza vaciló. No pretendía hacerte daño, dijo en voz baja. Todo sucedió por sí solo. Nada sucede por sí solo. Consuelo negó con la cabeza. Tomamos decisiones todos los días, y cada elección tiene consecuencias. Se volvió hacia Ramón. Te he dejado una carta. Tienes una semana para decidir. Ahora os pido a los dos que abandonéis mi casa. Esta es nuestra casa, objetó Ramón. La casa de mi abuela. La casa donde debe vivir el amor verdadero, remató Consuelo por él. ¿Te acuerdas? Pero aquí ya no hay amor verdadero, solo mentiras y traición. Se marcharon juntos, bajo el mismo paraguas. Consuelo los observó a través de la ventana del salón. Una hermosa pareja de jóvenes, un arquitecto de éxito
y una diseñadora de talento. Encajaban el uno con el otro. Era evidente incluso en la forma en que caminaban uno al lado del otro bajo la lluvia. La llamada la hizo estremecerse. Gabriel. «Los he visto», dijo sin preámbulos. «Acaban de pasar por mi ventana. ¿Estás bien?» «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Acaban de destruir el último puente, creo. A veces hay que destruir puentes para construir otros nuevos. ¿Y si no quiero construir nada? Si solo quiero... desaparecer? Entonces te cogeré de la mano hasta que quieras volver». Había tanta calidez en su voz que Consuelo sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Gracias», susurró, «por lo que eres». Por la noche llegó un mensaje de Ramón. «Siento lo de esta noche. No deberíamos haber venido solos, pero sigo esperando que cambies de opinión». Ella no contestó. Subió al estudio donde esperaba el retrato inacabado. Las grietas rojas del lienzo se habían secado por completo, convirtiéndose en profundas cicatrices. Consuelo cogió un lienzo en blanco. Empezó a pintar, deprisa, con confianza, sin pensar. En el cuadro se veía la silueta de una mujer caminando sobre un puente roto. Detrás de ella, la vieja casa se estaba quemando, y frente a ella soplaba una niebla que ocultaba el futuro. Por fin había salido a la luz la verdad, fea, dolorosa, destructiva. Pero junto con el dolor llegó el alivio. Se acabó fingir que todo iba bien. Ahora solo quedaba esperar. Una semana para decidir el plazo final de su historia compartida. Una historia que empezó como un cuento de hadas de amor eterno, pero que se convirtió en un triángulo amoroso banal, con pretensiones de modernidad. La semana de espera se estiró como la goma. Cada día Consuelo realizaba mecánicamente las acciones habituales. Dirigía las clases, preparaba la comida, hablaba con los alumnos y sus padres. Pero en su interior había un vacío, como si su alma estuviera adormecida, protegiéndose del dolor. Ramón nunca volvía a casa. Enviaba mensajes cortos. «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Podemos hablar?» Ella no contestaba. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Al quinto día llegó una carta de Lorena, larga, emotiva, llena de disculpas y explicaciones. «Nunca quise destruir a tu familia», escribió. «Simplemente ocurrió. No podemos controlar nuestros sentimientos». Consuelo quemó la carta sin terminarla. Las palabras bonitas no podían cambiar la fea naturaleza de lo que estaba ocurriendo. «Eres demasiado categórica», dijo Pilar, visitando a su hija. «Quizá deberías al menos escuchar su propuesta». «Ya la he escuchado», replicó Consuelo. «Quieren convertir mi casa en un albergue para un triángulo amoroso. Lo llaman un enfoque moderno de las relaciones». «Los tiempos están cambiando», suspiró Pilar. «Ahora hay muchas formas distintas de familia». «Mamá». Consuelo se volvió bruscamente hacia ella. «¿Aceptarías vivir bajo el mismo techo con la amante de tu padre?» Pilar se quedó callada. Hacía 30 años que había perdonado a su marido por engañarla, pero con una condición. Aquella mujer tenía que desaparecer de sus vidas para siempre. Las cosas siguieron como siempre en la escuela de arte. La pequeña Rosa seguía sorprendiendo con sus obras. Había una nueva profundidad en ellas, como si la niña sintiera intuitivamente los sentimientos de su profesor. «¿Por qué llueve sobre todos tus cuadros nuevos?», preguntó un día mirando las obras de Consuelo. «Porque a veces el alma llora», respondió ella, «y la lluvia ayuda a ocultar esas lágrimas». Gabriel pasaba por allí todos los días, trayendo la compra, intentando entablar conversación. Era el único que no le daba consejos ni intentaba convencerla de que fuera más moderna. «¿Sabes?», le dijo una noche, «hay una diferencia entre el compromiso y la capitulación. Lo que ofrecen no es un compromiso, es una exigencia de aceptar su traición y fingir que todo está bien». Al séptimo día, por la tarde, Ramón vino. Solo, sin Lorena. Delgado, sin afeitar, con ojeras. «He tomado una decisión», dijo, de pie en la puerta del salón. Consuelo esperó en silencio a que continuara. El corazón le latía en algún lugar de la garganta, pero exteriormente mantenía la calma. «No puedo elegir», dijo al fin. «No puedo perderos a ninguna de las dos. Por eso insisto en mi oferta. Intentemos vivir como un trío, al menos durante un mes. Si no funciona, lo entenderé». «Así que elegiste después de todo»,
dijo Consuelo en voz baja. Elegiste tu comodidad por encima de mis sentimientos. Eso no es verdad. Dio un paso hacia ella. Yo te quiero. Es solo que este amor es diferente. Es diferente con Lorena, pero eso no invalida mis sentimientos por ti. ¿Has considerado mis sentimientos? ¿Mi dolor? ¿Mi humillación? Entiendo tu dolor, pero si tan solo aceptaras intentarlo... ¿Intentar qué, Ramón? Sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Escucharte hacer el amor detrás de la pared? ¿Compartir con ella la cocina, el baño, el salón? ¿Verla llevar mis tazas favoritas, sentarse en mi silla, dormir en mi lado de la cama? Todo se puede organizar delicadamente. ¿Delicadamente? Consuelo se rió amargamente. No hay nada delicado en la traición. No hay nada moderno ni progresista en tu propuesta. Es solo egoísmo disfrazado con bonitas palabras. Ramón se hundió en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué debo hacer? No puedo perderla, pero tampoco puedo separarme de ella. Sí puedes, dijo Consuelo con firmeza. Solo que no quieres. Quieres conseguirlo todo de una vez sin pensar en las consecuencias. Se acercó a la ventana. Fuera volvía a llover. En esta ciudad parecía no acabar nunca. Voy a pedir el divorcio, dijo sin volverse. Mañana llevaré los papeles al abogado. No. Se levantó de un salto. Por favor, intentemos. ¡Basta! Ella se volvió bruscamente hacia él. Deja de humillarme con estas peticiones. Tú elegiste, no podías elegir. Entonces yo elijo la mía, y elijo liberarme de esta farsa. Ramón la miró perdido. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuándo se equivocó todo? Cuando decidí que era posible construir la felicidad sobre la desgracia ajena, contestó ella. Cuando empecé a justificar la traición con bellas palabras sobre el amor moderno. Se alejó bajo la lluvia, solo, encorvado, envejecido. Consuelo le siguió con la mirada y se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada, no por él, sino por ella. Y eso le facilitó la respiración. Por la noche escribió la demanda de divorcio, corta, seca, sin emociones. Motivos: diferencias insalvables en asuntos de la vida familiar, sin acusaciones, sin demandas, excepto la división de la propiedad. Estela Valverde llamó por la mañana. Me he enterado de tu decisión. Estás haciendo lo correcto. ¿Cómo lo sabes? Lorena lloró toda la noche. Dijo que no quería que acabara así. ¿Qué quería? Preguntó Consuelo cansada. Quería ganar, respondió Estela con sencillez. Pero no se dio cuenta de que en estas historias no hay ganadores. Tras la conversación, Consuelo subió al estudio. El retrato con las grietas rojas seguía en el caballete. Cogió el pincel, dio unas pinceladas y las grietas se convirtieron en alas que se extendían a espaldas de la mujer con una sonrisa congelada. La oferta inaceptable era cosa del pasado. Por delante quedaba lo desconocido, aterrador, pero honesto, como alas que se extienden a sus espaldas. La petición de divorcio aterrizó en la mesa del juez de paz una fría mañana de octubre. Consuelo esperaba sentir dolor o arrepentimiento, pero en su interior solo había vacío. El secretario aceptó los papeles con indiferencia, los selló e indicó la fecha de la primera vista, dentro de un mes. ¿Un intento de reconciliación?, aclaró, sin levantar los ojos de los papeles. No, respondió Consuelo con firmeza. ¡Divorcio de una vez! Ramón se enteró del anuncio una hora después. Corrió a la escuela de arte, en plena clase. «¡No podéis hacer esto!», gritó en el pasillo, ignorando las miradas de sorpresa de alumnos y padres. «¡Tenemos que hablar!». «Ya está todo dicho», intentó hablar Consuelo en voz baja y con calma. «Vete, por favor. Tengo clase». «Es nuestro matrimonio. 7 años de vida. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por tus prejuicios?» ¿Prejuicios? Ella apretó los puños. ¿Llamas prejuicio a no querer compartir marido con otra mujer? Se hizo el silencio en el pasillo. Los padres se apresuraban a alejar a sus hijos. Los profesores daban la espalda, fingiendo que no pasaba nada. «Lo siento», bajó la voz Ramón. «No pretendía montar una escena, pero no me estás dando opción». «Eres tú quien no me ha dado opción», replicó ella. «Ahora vete, por favor». Él se fue, pero eso era solo el principio. La verdadera guerra de nervios había comenzado. Primero entró Lorena, guapa, segura de sí misma, con un traje caro y zapatos de tacón. «Comprendo tus sentimientos», dijo sentada en el salón. «Pero veamos la situación racionalmente.
Ramón nos quiere a los dos. ¿Por qué no podemos encontrar una solución civilizada? Porque no hay racionalidad en el amor, contestó Consuelo, y tampoco hay traición civilizada. Entonces comenzaron las llamadas de amigos comunes. Cada uno se sentía en el deber de dialogar con ella. Estás dramatizando demasiado, dijo Marta, la mujer del compañero de Ramón. Hoy en día muchas parejas viven en relaciones abiertas. Piensa en el futuro, le persuadió Jorge, un viejo amigo de la familia. A tu edad, encontrar un nuevo marido no será fácil. Incluso Pilar, su propia madre, empezaba a tener dudas. Quizá deberíamos intentarlo al menos, sugirió con cautela. Por el bien de preservar la familia... ¿Qué familia, mamá?, preguntó Consuelo cansada. ¿Esa en la que el marido se acuesta con una joven amante bajo el mismo techo que su mujer? Solo Gabriel permanecía a su lado, apoyándola en silencio, llevándole la compra, haciéndole compañía en las largas veladas. «Sabes», dijo una vez, «a veces lo más difícil no es tomar una decisión, sino soportar la presión posterior». Ramón había cambiado de táctica. Ahora enviaba flores, regalos caros, cartas conmovedoras sobre lo mucho que echaba de menos su antigua vida. «¿Recuerdas nuestra primera noche?», escribió. «La lluvia, la galería, hablando hasta por la mañana. ¿Acaso nada de eso significa nada?». Consuelo guardó las cartas en el cajón de su escritorio sin contestar. Regalaba flores a sus alumnos por las naturalezas muertas. Los regalos eran devueltos sin abrir. El trabajo también se había vuelto difícil. La noticia del divorcio y los motivos se extendieron rápidamente por la pequeña ciudad. Las madres de los alumnos cuchicheaban a sus espaldas. Algunas incluso sacaron a sus hijos de la clase. «No queremos que a nuestros hijos les dé clase una mujer con esas ideas», le dijo una de ellas a la cara. «¿Con qué opiniones?», preguntó Consuelo con calma. «¿Con amor propio?». Doña Carmen, la directora del colegio, la llamó para que hablara. «Es usted una excelente profesora», comenzó, «pero esta situación está afectando a la reputación del colegio. ¿Quiere que me vaya?». «No, que lo hagas». Doña Carmen negó con la cabeza. «Es que tal vez deberías tomarte unas vacaciones, solo hasta que las cosas se calmen». «No he hecho nada malo», dijo Consuelo con firmeza. «Y no voy a esconderme». Por las tardes pintaba furiosamente sin parar. En los lienzos aparecían imágenes extrañas. Una mujer caminando sobre una cuerda por un precipicio, un pájaro en una jaula dorada, un espejo roto, cuyos fragmentos reflejaban diferentes rostros. «Es doloroso mirarlo», dice Gabriel observando las nuevas obras, «pero muy honesto». Lorena seguía apareciendo por el colegio, aparentemente para hablar del proyecto de renovación del edificio. Siempre tenía un aspecto impecable, se mostraba segura de sí misma, pero ella leía la tensión en sus ojos. «¿Por qué vienes?», le preguntó Consuelo después de otra visita. «Quiero que vea que no soy el enemigo», respondió Lorena. «Es que le quiero». «El amor no requiere humillar a los demás». Consuelo negó con la cabeza. «Lo que estás haciendo no es amor, es un acaparamiento de territorio». Ramón empezó a beber. Llegaba tarde por la noche, llamaba al timbre, exigía hablar. Un día se quedó dormido en el porche, y los vecinos hablaron de ello durante una semana. «¡Lo volviste loco!», gritó la hermana de Ramón por teléfono. «Él está sufriendo, y tú te regodeas en tu integridad». «Él tomó su propia decisión», contestó Consuelo y colgó. Estela Valverde volvió a llamar. «Lorena también bebe. Llega a casa borracha, llorando, diciendo que lo ha estropeado todo». «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque deberías saberlo. Nadie es feliz en esta historia». Faltaban 15 días para el juicio. Llovía sin cesar, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban el cielo gris. Consuelo seguía trabajando, pintando, dando clases. Exteriormente permanecía tranquila, pero por dentro todo temblaba de tensión. «Has adelgazado», comentó Gabriel. «Apenas duermes». «Ya pasará», intentó sonreír. «Todo pasa». «Pero deja marcas», le cogió la mano. «Permítete ser débil al menos de vez en cuando». Aquella noche lloró por primera vez, de verdad, con toda su sangre, arropada en su hombro. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por una traición que no podía perdonarse. Y al día siguiente llegó una carta de Ramón, un último esfuerzo.
Venderé la casa, escribió. Compraremos 3 pisos en distintas partes de la ciudad. Nos veremos en un horario. Sin convivencia, sin encuentros incómodos. Solo amor. Diferente, pero real. Por favor, piénsatelo. Consuelo quemó la carta, como había hecho con todas las anteriores. La guerra de nervios continuaba, pero ella sabía que no había marcha atrás. A veces hay que perderlo todo para conservar lo más importante, la autoestima. Faltaban 3 días para la vista judicial cuando Consuelo recibió una llamada inesperada del abogado de Ramón. «Tu marido está dispuesto a hacer concesiones», le informó secamente el abogado. «Te deja la casa y la mitad del negocio. A cambio, solo te pide una cosa, veros y hablar. Una última vez». Consuelo se quedó callada, mirando por la ventana del taller. La casa, la vieja mansión donde, según doña Esperanza, vivía el amor verdadero. La mitad del negocio, el mismo estudio de arquitectura donde trabajaba Lorena. «Señora Hernández, ¿me está escuchando?» «¿Dónde y cuándo?», preguntó ella. «Esta noche, en el restaurante El Jardín. El mismo restaurante donde celebraron su compromiso, donde Ramón había conocido a Lorena mientras ella le esperaba en casa. ¡Qué ironía! «Vale», dijo ella. «A las 8». Gabriel, enterado de la reunión, se ofreció a llevarla. «No quiero que conduzcas sola. Puedo arreglármelas», Consuelo negó con la cabeza. «Realmente hay que hacerlo sola». El Jardins no ha cambiado mucho con los años. Los mismos manteles blancos, las mismas luces tenues, los mismos camareros con chaleco negro. Solo que ahora todo parecía el decorado de una obra de teatro ajena. Ramón esperaba en su antigua mesa junto a la ventana. Delgado, demacrado, con un traje arrugado. Tenía delante una copa de vino sin tocar. «Gracias por venir», dijo, levantándose para recibirla. Consuelo se sentó sin quitarse el abrigo. No iba a entretenerse. «Fui un idiota», empezó Ramón. «Un egoísta que lo quería todo a la vez. Pensaba que podría encontrar un compromiso, quedarme con los 2 amores. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que te estaba perdiendo, perdiéndote de verdad». Alargó la mano, intentando tocar sus dedos, pero ella se apartó. «Lorena, es una mujer hermosa, pero no eres tú. ¿Es por eso que decidiste comprar la casa y el dinero?» «No», negó con la cabeza. «Quiero hacer las cosas bien, recuperarte. Estoy dispuesto a romper con ella, a empezar de nuevo». «¿Ella sabe de tu decisión?» Ramón desvió la mirada. «Hablaré con ella después». «Así que vuelves a mentir», sonrió Consuelo con amargura. «A ella ahora. Solo quiero salvar nuestro matrimonio». «Nuestro matrimonio murió en el momento en que sugeriste un trío», se levantó. «Puedes quedarte con la casa. Es tuya por herencia. Y la parte del negocio, dásela a Lorena. Ella lo necesita más». «Espera». La agarró del brazo. «Por favor, intentémoslo de nuevo. Lo arreglaré, lo juro». «Adiós, Ramón», le soltó la mano con suavidad. «Espero que seas feliz. Con ella o sin ella, no importa». Fuera nevaba, la primera nevada del año. Consuelo caminaba sintiendo cómo los copos de nieve se derretían en su cara, mezclándose con sus lágrimas. En casa la esperaba una sorpresa. Lorena estaba sentada en el porche. «Lo sé todo», dijo, levantándose. «Sobre su oferta, sobre la casa, sobre el negocio». «Pasa», abrió la puerta Consuelo. «Va a ser una conversación larga». Se sentaron en la cocina, 2 mujeres enamoradas del mismo hombre. Lorena fumaba, echando la ceniza en un platito. Consuelo preparaba té, no para ella, sino para su invitada. Se sirvió vino. «No me quiere», dijo Lorena de repente. «La verdad es que no. Yo era un entretenimiento, un soplo de aire fresco, pero cuando olió algo frito, corrió a salvar el matrimonio». «¿Por qué piensas eso?» «Porque el verdadero amor no ofrece un trío», sonrió amargamente. «Siempre tuviste razón. Todo esto es una farsa». «¿Y qué vas a hacer?» «Irme». Lorena apagó el cigarrillo. «Fuera del buró, de la ciudad, de su vida. Empezaré de nuevo». «¿Y el amor?» «El amor», negó con la cabeza. «Ya sabes lo que dice mi madre, si un hombre ama de verdad no te hace elegir, él mismo hace la elección». Se quedaron en silencio. Fuera de la ventana, la nieve se había convertido en una ventisca. El viento lanzaba arenilla helada contra las ventanas. «No aceptaré su oferta», dijo Consuelo. «Ni la casa,
Ni el negocio. Empezaré de cero. Yo también, se levantó Lorena. Lo siento, por todo. Cuídate mucho, le contestó Consuelo, y no dejes que nadie te haga de refuerzo. Cuando Lorena se marchó, permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo la ventisca cubría sus huellas en la nieve. Sonó el teléfono. Probablemente Ramón, que se había enterado de la visita de Lorena. No lo cogió. Por la mañana llegó un mensaje de Estela Valverde. Lorena se marcha a Madrid. Gracias por hablar con ella. Consuelo no contestó. Estaba pintando un nuevo cuadro, una mujer en una tormenta de nieve, sola, pero no sola, libre. Faltaban 2 días para el juicio. La ventisca al otro lado de la ventana se había convertido en una silenciosa nevada que cubría la ciudad con un manto blanco de olvido. Gabriel trajo café y cruasanes. «¿Cómo estás?» «De los nervios», respondió con sinceridad. «Pero ya no cayendo en el abismo. Eso es lo principal», sonrió él. «Lo demás ya vendrá». Por la noche, Pilar llamó. «Ramón vino a vernos. Borracho, pidió hablar con vosotros». «¿Qué le has dicho?» «Que estoy orgullosa de ti. Mi hija que no tuvo miedo de estar sola, pero mantuvo su dignidad». La noche anterior al juicio, Consuelo no durmió. Se sentó en su estudio a repasar viejas fotografías. Aquí estaba con Ramón el día de su boda. Aquí la primera inauguración de la casa. Aquí estaba el viaje al mar en el que ella le había dicho por primera vez que estaba embarazada. El que había terminado en aborto involuntario. Por la mañana caía nieve fresca. Consuelo se dirigió sola al juzgado. Había prohibido a todo el mundo que acudiera. Era su manera, su decisión, su liberación. Ramón esperaba en la entrada, sobrio, sereno, con un traje nuevo. «Última oportunidad», dijo. «Todavía te quiero». «Yo también te quise», respondió ella. «Pero el amor no vive donde no hay respeto». La sala olía a polvo y papel viejo. El juez leía documentos, hacía preguntas formales. Consuelo respondió con calma, mirando al frente. «¿Razón del divorcio?», preguntó el juez. «Diferencias irresolubles», dijo Consuelo. «Tenemos concepciones distintas del amor». Tras el divorcio, Consuelo se mudó de la vieja casa. Alquiló un pequeño piso en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, una cocina, un balcón con vistas al parque. Aquí no había fantasmas del pasado, solo paredes en blanco y estanterías vacías esperando una nueva vida. «¿Necesitas ayuda con tus cosas?», preguntó Gabriel, llevándola a su nuevo lugar. «No», negó con la cabeza. «Solo me he llevado lo imprescindible. Que el resto se quede en el pasado». De la antigua casa solo se había llevado el caballete, las pinturas y algunos cuadros favoritos. Todo lo demás, muebles, vajilla, libros, se lo dejó a Ramón, que hiciera lo que quisiera con ello. La primera noche en la nueva casa no durmió. Se sentó en el balcón, envuelta en una tela escocesa, y miró las luces de la ciudad. En algún lugar, en el laberinto de calles, estaba su antigua casa. Me preguntaba si Ramón también estaría despierto. Por la mañana llegó un mensaje de Lorena. «Hoy me voy. Espero que puedas perdonarme». Las 2. Consuelo no contestó. ¿Qué había que decir? ¿Suerte? ¿Sé feliz? Todas las palabras parecían vacías e inapropiadas. En la escuela de arte la recibieron con silencio. Los alumnos la miraban con curiosidad. Sus padres cuchicheaban a sus espaldas. Solo la pequeña Rosa se acercó corriendo, abrazándola con fuerza. «La he echado de menos, señora Consuelo». En la primera clase pidió a los niños que dibujaran un sueño. Rosa dibujó un pájaro que salía volando de una jaula. Consuelo se quedó mirando el dibujo durante un buen rato. ¿Quizá los niños entienden más de lo que pensamos? Por la tarde, Pilar llamó. «¿Cómo estás, hija mía?» «Bien», mintió Consuelo. «Acomodándome en la nueva casa». «Ramón vino a vernos», dijo su madre en voz baja. «Me pidió que les dijera que la casa sigue siendo suya. Se va a mudar a otro pueblo». «¿A dónde?» «A Madrid», suspiró Pilar. «A buscar a Lorena, supongo». Así que, después de todo, había tomado una decisión. No cuando lo necesitaba, pero lo había hecho. Consuelo se sintió extrañamente aliviada. Ahora sí que se había acabado. Durante el fin de semana, comenzó una nueva serie de pinturas. No imágenes sombrías con grietas y sombras, sino brillantes, llenas de luz y esperanza. Mujeres que despliegan sus alas, pájaros que salen de sus jaulas,
caminos que se adentran en el amanecer. Estás cambiando, comenta Gabriel mirando las obras. Te estás volviendo más libre. Soy libre, sonrió ella. Por primera vez en mucho tiempo. Estela Valverde llamó de improviso. Están juntos, en Madrid. Pensé que debías saberlo. Gracias, dijo Consuelo. Pero ya no me importa. Y era verdad. El dolor no desapareció del todo, pero se hizo más silencioso, amortiguado, como una vieja herida que duele por la lluvia, pero ya no sangra. Las cosas iban mejor en el colegio. Los padres, al ver su calma y profesionalidad, dejaron de cuchichear a sus espaldas. Algunos alumnos que se habían marchado tras el escándalo volvieron. Doña Carmen la llamó a su despacho. Estoy orgullosa de ti. Has enseñado a los niños una lección importante, cómo seguir siendo tú misma en situaciones difíciles. Por las tardes, Consuelo paseaba por el parque. Estaba aprendiendo a estar sola de nuevo, no sola, sino sola. Redescubrió las alegrías sencillas, el café de la mañana en el balcón, la puesta de sol en el parque, el susurro de las hojas bajo los pies. Gabriel le hacía compañía a menudo. No le imponía nada, simplemente estaba allí. Traía libros, contaba anécdotas divertidas de su consulta, callaba cuando ella necesitaba callar. «Sabes», dijo una vez, «a veces tienes que perder algo precioso para encontrar algo que no tiene precio». «¿Qué encontré?», preguntó ella. «A ti misma», respondió él simplemente. Llegó una sola carta de Ramón, larga y farragosa, llena de disculpas y explicaciones. Hablaba de amor, de miedo a perderlos a los dos, de cobardía y egoísmo. Sobre lo que ahora comprendía, no puedes sentarte en dos taburetes. He elegido, escribió. Demasiado tarde, lo sé, pero he elegido. Siento no haberlo hecho antes. Siento haberte hecho daño. Te merecías algo mejor. Consuelo dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. No la quemó como había hecho antes, solo la guardó, como recuerdo de lo que había pasado y de lo que había superado. El colegio convocó un concurso llamado Mi Sueño. El trabajo de Rosa, un pájaro saliendo de una jaula, quedó en primer lugar. En la ceremonia de entrega de premios, la niña dijo: «Dibujé a la señora Consuelo. Ella también era como un pájaro enjaulado, pero ahora es libre». Esa misma tarde, Consuelo empezó a pintar un autorretrato. No el de las grietas y las sombras, sino uno nuevo, una mujer de pie junto a una ventana abierta. A sus espaldas, no siluetas borrosas, sino la luz brillante de un nuevo día. Gabriel, al ver el cuadro, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja: «Ahora eres verdaderamente libre. De él, de ella, del pasado y del miedo a ser tú mismo». En el pueblo corrió el rumor de que Ramón y Lorena se habían casado, en silencio, sin celebraciones, en el Ayuntamiento de Madrid. Consuelo se enteró por Estela, que la llamó para avisarla. «¿Cómo estás?», preguntó Estela. «Viviendo», contestó Consuelo. «¿Y sabes una cosa? Por primera vez en mucho tiempo, vivo de verdad, no existo». En el parque caían las últimas hojas. Consuelo estaba sentada en un banco, dibujando bocetos de futuros cuadros. Gabriel estaba sentado a su lado, leyendo un libro y mirándola de vez en cuando. «¿En qué estás pensando?», le preguntó. «En decisiones», levantó la vista del cuaderno. «En cómo una decisión puede cambiar toda una vida». «¿Te arrepientes de algo?». «No», negó con la cabeza. «Tomé la decisión correcta. No dejé que el amor se convirtiera en una farsa. Me mantuve a salvo». Esa noche recibió un último mensaje de Lorena. «Nos casamos. Espero que encuentres tu felicidad». «Yo ya la he encontrado», respondió Consuelo. «Deseo lo mismo para ti». En el estudio que había montado en la segunda habitación del piso había lienzos nuevos, limpios, sin tocar, listos para aceptar cualquier imagen, como su vida, una página en blanco esperando una nueva historia. La decisión estaba tomada. El camino estaba elegido. Solo quedaba recorrerlo, con la cabeza alta, sin mirar atrás. Caen las primeras nieves en el parque. Habían pasado 6 meses desde el divorcio. Consuelo ya casi se había acostumbrado a su nueva vida. Un piso pequeño, clases en la escuela, paseos nocturnos por el parque. Empezó a exponer sus nuevos cuadros en la Galería de San Miguel y se vendían inesperadamente bien. «Tienen algo especial», dice Mercedes, la galerista. «El dolor transformado en fuerza». Un día de primavera, cuando la ciudad se ahogaba en azahares,
Doña Esperanza, la abuela de Ramón, apareció en el portal de su piso. ¿Puedo pasar?, preguntó la anciana. En sus manos llevaba una carpeta de cuero raída. Consuelo se apartó en silencio, dejando pasar a su invitada. No se habían visto desde el día en que ella se mudó de la vieja casa. «Estás más guapa», comentó doña Esperanza mientras se acomodaba en el sillón. «La libertad te sienta bien». «¿A qué has venido?», preguntó Consuelo sin rodeos. «Ramón ha vuelto». La anciana depositó la carpeta sobre la mesa. Solo, sin ella. Consuelo sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante 6 meses había estado construyendo diligentemente una nueva vida, aprendiendo a vivir sin él. Y ahora se divorció de Lorena, continuó doña Esperanza. Dice que fue un error, que se dio cuenta de que solo había un amor verdadero. ¿Y ha venido a preguntar por él? No, la anciana negó con la cabeza. He venido a advertirle. Va a intentar recuperarte. Y quiero que sepas que a veces es mejor no pegar una taza rota. Consuelo se acercó a la ventana. Los niños jugaban en el patio. Sus risas se elevaban hasta el cielo primaveral. «¿Qué hay en la carpeta?», preguntó. «Las escrituras de la casa». Doña Esperanza acarició el cuero gastado. «Se los firmé, incluso antes de casarse». «¿Pero por qué?». «Porque te diste cuenta de lo más importante. El amor verdadero debe vivir en esta casa. No un compromiso, no una ganga, no una relación moderna. Amor verdadero». «No me quedaré con la casa», dijo Consuelo con firmeza. «Te la quedarás», replicó la anciana con la misma firmeza. «Y harás lo que has querido hacer durante mucho tiempo, abrir allí una escuela de arte para niños». Consuelo se quedó helada. Realmente había soñado con hacer eso, convertir la vieja mansión en un lugar donde los niños pudieran aprender a ver la belleza, a expresar sus sentimientos a través del arte. ¿Lo sabe Ramón? No, y no lo sabrá hasta que tú lo decidas. Por la noche Gabriel llamó. «Le he visto en el pueblo. Te estaba buscando». «Lo sé», suspiró ella. «Doña Esperanza me avisó». «¿Qué vas a hacer?» «Seguir adelante con mi vida», respondió ella con sencillez. «Ahora tengo un hogar y un sueño». Ramón apareció 3 días después. Delgado, envejecido, con las sienes grises, de pie bajo sus ventanas, como una vez lo había hecho en los días de sus peleas. «Háblame», suplicó. «Dame la oportunidad de explicarme». Ella bajó, no por lástima, sino por respeto a su pasado. «Cometí un terrible error», empezó él. «Con Lorena era una obsesión. Pensé que las amaba a las dos, pero el amor no viene de dos en dos». «Tienes razón», asintió ella. «No viene de dos en dos. Quiero volver atrás, empezar de nuevo». «No puedes meterte 2 veces en el mismo río», negó con la cabeza. «Ya no somos las mismas personas». «Pero yo te quiero». «Y yo no», lo dijo con calma, sin ira. «Te estoy agradecida por los años que fuimos felices. Pero eso es pasado». «¿Por su culpa?», Ramón señaló con la cabeza hacia el coche aparcado de Gabriel. «No, por mi culpa. He cambiado, he crecido, he encontrado mi propio camino». La miró con desesperación. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo demuestro que he cambiado?» «Nada», le tocó suavemente el brazo. «Solo déjame ir, de verdad». Se sentó con Gabriel en el balcón durante mucho tiempo esa noche. Hablaron de la casa, de los planes para abrir una escuela de arte. «¿Me ayudarás?», preguntó ella. «Siempre», sonrió él. «Pero primero, responde a esto. ¿Estás realmente preparada para empezar una nueva vida?» «Más que preparada», miró a las estrellas. «Sabes, a veces la última esperanza no es intentar traer de vuelta el pasado, sino atreverse a crear algo nuevo». Ramón intentó varias veces más hablar con ella. Le envió cartas, flores, intentó quedar con ella en el colegio. Fue educada pero firme. «Nuestra historia ha terminado. No te hagas daño ni a ti ni a mí». Lorena también escribió. «Perdónanos a los dos. Fuimos ciegas y egoístas». Consuelo no contestó. Hay perdones que no se dicen. Doña Esperanza ayudó con los trámites de la escuela. La vieja casa empezó a transformarse. Había caballetes en el salón, dibujos de niños en las paredes, olor a pintura y café recién hecho. «Ahora el amor vive aquí de verdad», dijo la anciana mientras veía a Consuelo colgar las obras de los alumnos. «Diferente, pero real». Ramón se fue del pueblo, ahora para siempre. Dicen que ha aceptado una oferta de trabajo en el extranjero. Lorena se quedó en Madrid,
y abrió su propio estudio de diseño. Y Consuelo vivió. Enseñó a sus hijos a ver la belleza en las cosas sencillas, pintó cuadros, paseó por las tardes con Gabriel, aprendió a creer de nuevo en el amor, el verdadero, el único, sin concesiones ni doble moral. En la vieja casa de la calle del Carmen se oía ahora el sonido de las risas de los niños. Y tal vez doña Esperanza tenía razón. El amor realmente vive aquí. Amor por el arte, por los niños, por la vida. La última esperanza se convirtió en el primer paso hacia una nueva vida. La nieve cayó inesperadamente, en pleno octubre, cuando la ciudad aún conservaba el calor del verano pasado. Consuelo se asomó a la ventana de su nueva escuela de arte, observando cómo los copos blancos cubrían el viejo jardín. Habían cambiado muchas cosas en un año. La vieja casa de la calle del Carmen se había transformado. Ahora estaba llena de voces de niños, risas y el susurro de los lápices sobre el papel. En el antiguo salón había un aula principal con caballetes, en el comedor, un taller de cerámica, en el ático, un estudio fotográfico. «Señora Consuelo». Rosa, su alumna preferida, le tiró de la manga. «Tengo un cuadro nuevo, ¿quieres verlo?» El lienzo mostraba a una mujer con un vestido blanco sosteniendo un espejo roto. Pero en lugar de fragmentos, salían mariposas volando. «Esa eres tú», explicó la niña. «Cuando las cosas se rompen, puedes hacer algo hermoso». Consuelo abrazó a su alumna. Los niños suelen ver cosas que los adultos intentan ocultar incluso de sí mismos. Por la noche, Pilar llamó. «¿Te has enterado? Lorena está embarazada». «No», mintió Consuelo. Lo sabía desde hacía una semana. Estela Valverde había llamado en cuanto tuvo noticias de su hija. «¿Y cómo estás?» «Nada bien». Era la verdad. La noticia no le causó ni dolor ni celos. Solo una ligera tristeza, por los hijos que ella misma no había podido tener. Gabriel vino después del trabajo. Traía chocolate caliente y cruasanes recién hechos. A menudo pasaban las tardes juntos, hablando de arte, de niños, de planes para el futuro. «¿Sabes?», le dijo mientras la veía colgar las nuevas obras de arte de los niños. «Has creado algo increíble aquí. Un lugar donde los corazones rotos aprenden a volar». En ese momento Consuelo se sintió mareada. Se tambaleó y se agarró a la pared. Gabriel la levantó. «¿Qué te pasa?» «No lo sé», sonrió débilmente. «Me he mareado mucho estos últimos días. Debe ser el exceso de trabajo». Pero no era exceso de trabajo. Una semana después, el médico le dijo algo que no podía creer. «Enhorabuena, señora. Está embarazada». Consuelo se sentó en la consulta del médico, incapaz de comprender lo que había oído. 7 años de infertilidad, 3 intentos fallidos de fecundación in vitro. El veredicto: las posibilidades son mínimas. «¿Y ahora?» «¿Cómo es posible?», susurró. «A veces el cuerpo de una mujer se recupera de mucho estrés». Se encogió de hombros el médico. «Y a veces es un milagro». Por la noche, se quedó sentada largo rato en la escuela vacía. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, recuerdos, esperanzas. Un niño, su bebé, con el que había soñado todos estos años. Sonó el teléfono. Ramón. Llamaba de vez en cuando, preguntando por la escuela, por la vida. Habían aprendido a hablar con calma, sin dolor ni heridas. «He oído que te va bien», decía. «La escuela está prosperando». «Sí», se quedó callada. «Ramón, estoy embarazada». El silencio flotaba en el auricular. Luego habló en voz baja. «Me alegro por ti, realmente feliz». «Gracias», sonrió ella. «Y felicidades a ti y a Lorena». «¿Sabes?», dijo de repente, «quizás así es como se suponía que tenía que pasar, que cada uno encontrara su propio camino». «Tal vez», estuvo de acuerdo. «Los fragmentos a veces se suman para formar una nueva imagen». Después de la conversación, subió al estudio. Sacó un lienzo en blanco y pinturas. Empezó a pintar. Una mujer con un vestido blanco, sosteniendo no un espejo roto, sino una cuna. Y a su alrededor volaban mariposas, las mismas del dibujo de Rosa. Gabriel vino sin llamar, como si lo hubiera presentido. Ella le mostró los resultados de las pruebas. Le contó la conversación con Ramón. «Tengo miedo», le confesó. «¿Y si vuelve a pasar algo?» «No pasará», la abrazó. «Ahora todo va a ir bien». Y ella creyó.
Por primera vez en mucho tiempo creyó de verdad en el futuro. Doña Esperanza lloró al conocer la noticia. Te dije que en esta casa debía vivir el amor verdadero. Y vive, en los dibujos de los niños, en tus pinturas, en la nueva vida que crece bajo tu corazón. La escuela siguió funcionando. Consuelo no se tomó vacaciones, solo redujo un poco su horario. Los niños la llevaban de aquí para allá como un cristal, dibujando para el futuro bebé, inventando nombres. Rosa hizo un nuevo dibujo, una mujer con alas, acunando a un bebé. Al fondo había una casa vieja, pero no lúgubre y vacía, sino llena de luz y color. Este es tu futuro, dijo la niña. ¿Lo ves? Todos los fragmentos se han convertido en estrellas. Gabriel se mudó con ella un mes después, sin más palabras ni explicaciones. Un día trajo una maleta con sus pertenencias y se quedó. No tienes por qué hacerlo, empezó ella. Lo sé, sonrió él. Quiero hacerlo. Lorena dio a luz prematuramente, una niña con los ojos oscuros de su madre. Envió una foto y un breve mensaje. Ahora entiendo lo que significa el amor verdadero. Consuelo puso la foto en un álbum, como parte de la historia que la llevó a una nueva vida. Fragmentos del pasado ensamblados en un mosaico del presente. Su embarazo iba viento en popa. La barriga crecía, y con ella la confianza. Todo iría bien. La escuela tenía un rincón infantil donde podían jugar los hijos de los alumnos y los profesores. ¿Ves?, dijo acariciándose la barriga. Aquí ya te están esperando. En primavera, cuando florecieron los naranjos del viejo huerto, Consuelo sintió sus primeras contracciones. Gabriel la llevó al hospital en un tiempo récord de 10 minutos. El niño nació al amanecer, fuerte, sano, con una mirada sorprendentemente tranquila. Cuando se lo pusieron en el pecho, lloró de felicidad, de gratitud, de darse cuenta de que la vida a veces no sale como la planeamos, sino como debe salir. Tiene tus ojos, dijo Gabriel abrazando a su hijo. Consuelo los miró y pensó, esto era su verdadero milagro. No es que fuera capaz de dar a luz, es que fue capaz de pasar por el dolor y la decepción, de no derrumbarse, de no endurecerse, y ser recompensada con una nueva vida, en todos los sentidos de la palabra. En la sala trajeron un ramo, rosas blancas y una nota. Felicidades, que tenga una vida feliz. Ramón sonrió. Los fragmentos del pasado ya no dolían. Se habían convertido en un mosaico del presente, donde cada fragmento ocupaba su lugar. En la vieja casa de la calle del Carmen vivía ahora realmente el verdadero amor, por el arte, por los niños, por la vida, y por el hombrecito que nació una mañana de primavera, cuando los naranjos estaban en flor, y el espejo roto del cuadro de Rosa seguía soltando mariposas al nuevo día,